Bueno, perfecto. La clase de hoy, la clase de hoy tiene que ver con modelos cognitivos de la atención. Este es uno de los temas en psicología más importantes porque la capacidad atencional regula, regula el acceso de la información a nuestra mente cerebro, y es lo que permite que aprendamos el lenguaje, eh, observemos la información que se puede transformar en huellas de memoria, accedamos a la información de nuestro entorno. Entonces, desde muy temprano, este ha sido uno de los temas abordados por la psicología experimental para tratar de dar cuenta de cómo funciona. Como vimos en la primera clase que vimos la cuestión epistemológica de cómo se investiga experimentalmente en psicología y que se utilizan paradigmas científicos para ir tratando de ver qué modelo teórico es más concordante con la realidad, cuál da mejores predicciones, cuál logra responder más preguntas. Vamos a ver dos tipos de modelos, dos tipos de paradigmas, que son los paradigmas de filtro y los paradigmas de recursos limitados. En esta, eh, en esta parte, antes de empezar con los dos paradigmas, vamos a ver cuáles son las técnicas de investigación que se han utilizado para hacer experimentos en lo que llamamos atención auditiva. Esta clase le vamos a dedicar a atención auditiva y la próxima a atención visual. Bueno, una técnica se llama la escucha dicótica, es la que está acá arriba, y consiste en Mario, escuchar. disculpa Sí, que te interrumpa, pero la presentación sigue estando en la primera diapositiva. Creo que si pones presentación no se pasan por eso. sí, Ahí está. ahora lo pueden ver bien. Ahora sí, gracias. Lo dejo sin compartir, lo dejo, mejor dicho, sin modo presentación porque es más fácil, me parece. Ahora, estamos diciendo que la primera técnica es escuchar por dos canales atencionales distintos, oído izquierdo, oído derecho, dos mensajes simultáneos, y el sujeto lo que tiene que hacer es, por ejemplo, filtrar o omitir uno de los mensajes. Tiene que escuchar solo lo que está ocurriendo en su oído derecho, y el mensaje que recibe por el izquierdo lo debe anular. Esta tarea de escucha dicótica es para ver cómo reaccionan los sujetos cuando tienen que escuchar un solo mensaje, si se filtra o no la información por el canal que uno está desatendiendo. Bueno, con el paradigma de escucha dicótica, Broadbent llegó a estas conclusiones respecto a la atención auditiva. Cuando las personas las ponemos a escuchar un mensaje y desatender otro, Broadbent llega a la conclusión de que el mensaje que es deliberadamente atendido y se es consciente se recuerda bastante bien, y el mensaje desatendido las personas no pueden retener, involuntariamente no retienen nada del significado de lo que se estaba diciendo, y apenas pueden referir a veces algunos rasgos muy superficiales, por ejemplo, si había un hombre o una mujer hablando, o algún sonido aislado que sonara, pero no llega nada acerca del significado ni de lo que se estaba tratando en el mensaje desatendido. Esto lleva a la conclusión a Broadbent que lo que está ocurriendo es que estamos poniendo un filtro atencional. Por eso viene, a partir de ahora, toda una serie de investigadores que empiezan a estudiar qué son los filtros atencionales, cómo es que podemos poner una barrera a los estímulos para solo prestarle atención a cosas muy particulares. Ahora, otras cosas que se veían por ejemplo, con otra técnica, la técnica de amplitud de memoria dividida. En esta técnica, a los sujetos también se les da escucha dicótica, pero se les va a pedir que traten de retener toda la información, tanto lo que ocurre
por el canal izquierdo como por el canal derecho. Con esta otra técnica, Broadbent lo que observan los sujetos es que organizan la información por canal, es decir, no pueden intercalar la información en el orden en que fue presentada, sino que dicen primero todo lo que escucharon por el canal izquierdo, por ejemplo, y después todo lo que escucharon por el canal derecho. Es como que los dos canales se escuchan de forma independiente. Otra observación que hizo Telford es que, miren, estos paradigmas son bastante antiguos, empiezan en 1930, que hay un periodo refractario entre un estímulo procesado y otro estímulo procesado. Cuanto más próximos son los estímulos que tenemos que procesar a nivel atencional, más próximos en el tiempo, el estímulo que estoy atendiendo ahora ralentiza la posibilidad de prestar la atención al siguiente. Es decir, cuanto más más próximos en el tiempo ponemos los estímulos que hay que procesar, hay como una latencia entre el tratamiento que le estoy haciendo al estímulo actual para poder procesar el siguiente estímulo. Esto da la idea de una especie de cuello de botella. Pareciera que la atención es capaz de atender un estímulo por vez, no es capaz de procesar más de un estímulo simultáneamente. Por eso este periodo refractario entre que estamos despegándonos del estímulo actual para poder procesar el siguiente. Cuanto más próximos, el periodo refractario es más grande. ¿Hasta acá se va entendiendo los fenómenos que estaban observando estos primeros psicólogos cuando estudiaban la atención? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo no entendí, profe, el de Telford. No me quedó claro. El de Telford es que cuando vos le haces al sujeto procesar estímulos que se van presentando en serie, uno después del otro, si esos estímulos los empezás a poner muy cerquita en el tiempo, los vas acortando el tiempo de presentación, el estímulo que estás procesando actualmente te ralentiza poder procesar el siguiente. Y ahí lo que se llama un periodo refractario. O sea, tardás un tiempito hasta poder prestarle atención al siguiente estímulo. Y esto le da la idea a Telford de que la atención es como un cuello de botella. Vos observás un estímulo por vez. No podés observar los estímulos simultáneamente, sino que los estás procesando uno por uno. Por lo menos en el modelo de memoria, perdón, de atención auditiva. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora se entendió mejor. Gracias. Bueno, los paradigmas de los modelos de filtro. Este es todo un programa de investigación que por las observaciones de Broadbent tienen el axioma de que la atención tiene un filtro que impide que sobrecarguemos el sistema, que impide que podamos sobrecargarlo. A ver, les voy a mostrar algo. A ver si conocen esta. Yo al abrir esto, ¿ustedes están viendo que estoy abriendo un video? No. No. Es como que lo tengo que compartir al video por separado de esto. Está bien. A ver, dejo un segundito, ¿eh? Profe, creo que la otra opción es que compartas toda o sea, todas las pantallas. Ahí sí se podría ver si vas cambiando. Ah, sí, sí. Dejo de compartir este y ahora paso a compartir el otro. Lo que pasa estaba buscando el video. Compartir archivos, compartir pantalla. Acá está pantalla. Una ventana. Bueno, este test de atención, por ahí algunos de ustedes lo han hecho, no estoy seguro. ¿Lo están viendo en este momento?
que hay un video puesto que dice Sí. instrucciones. ¿Sí? Bueno, si alguno ya lo hizo, está bien, ya vio su capacidad de atención, pero los compañeros que no lo hicieron, traten de ver qué capacidad tienen para atender a un estímulo que se les va a pedir a continuación. En esta tarea lo que tienen que hacer para ver su capacidad atencional es contar cuántas veces unos jugadores que están vestidos, va a haber dos grupos de jugadores, unos que están vestidos de negro y otros que están vestidos de blanco, se van a hacer unos pases con una pelota de básquet. Entonces tienen que contar del equipo blanco cuántos pases, y háganlo mentalmente, después anotan el número, cuántos pases se hizo el equipo blanco. ¿Mm? Va a haber un distractor que el equipo negro también se va a estar pasando la pelota, así que la idea es atender solamente al equipo blanco. ¿Están listos? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Si están Sí, listos, arranco. sí, sí. Sí. Ahí va. Cuenten la cantidad de pases. Solo el equipo blanco, ¿eh? Bueno, ¿cuántos pases ustedes observaron? Yo conté 15. Yo 13. Yo 15 también. Yo Ahí les 14. dice la cantidad de pases, ¿eh? 15 pases, muy bien. Ahora, ¿vieron el gorila? Sí, que se puso ahí en medio. No, yo Sí, no. está en el medio. Bueno, a ver, ¿quién puso filtro atencional? ¿Quién tuvo bien puestos los filtros atencionales y no se vio el gorila? ¿Les pasó a varios? Yo no lo vi, yo conté los Yo no 15 lo pasos, vi. pero no lo vi. Claro, yo Yo tampoco. lo vi, Perfecto, pero pero no sé bueno, qué hizo. O sea, no le presté tanta atención. Vi ahí, algo ahí que pasó. les paso rápido. Les paso rápido el video. Miren el gorila, ahí va. ¿Lo vieron? Ahí viene el gorila. Mientras están contando los Sí. pases, te golpea el pecho en medio de la pantalla y continúa. ¿Sí? Bueno, A mí me pasó que esto, justo cuando entró me perdí ahí. ¿cómo Tipo, te perdiste? me distraje. ¿Te llamó Como la que me distraje, atención? tipo, venía contando. Venías Claro, contando y te distrajo. sí. Bueno, al que no pasa nada, no es una prueba que indique patología, no indica ni que anda bien ni que anda mal la atención. Simplemente es para mostrarles el que tuvo el efecto de filtro, de que desatendió algo que tenía delante, ¿no? Es como tener el elefante en el botiquín, como dice el refrán, y no verlo. Bueno, esos son los filtros atencionales. A esto se refiere Broadbent cuando está diciendo que omitimos y dejamos pasar algún tipo de información y otra no. ¿Se entiende? Esto es un filtro atencional. Y es lo que nos permite lo que se llama atención selectiva. Uno está prestando atención selectivamente a algún tipo de información y pone un filtro para omitir otras. El que, el que tuvo la sensación de filtro habrá visto lo que decía Broadbent, que es como una experiencia de todo o nada. ¿Ya lo habían hecho en otra materia o lo conocían? No, yo no. A mí ¿No? me lo había mostrado mi hermano Yo hace sí. mucho tiempo. Porque en algún momento se viralizó. Es un experimento de un psicólogo que se llama Simon y se viralizó bastante y lo pasaban en las cadenas de medios, por eso. Alguno por ahí lo conocía. Bueno, volvamos al modelo teórico. Quería que vieran lo que era un filtro para que lo sintieran en carne propia. Broadbent ubica los filtros atencionales en el comienzo del procesamiento de la información. Por ejemplo, los estímulos
entrarían primero a un almacén de corto plazo, un sistema S. Ese sistema S es de milisegundos, es muy breve, es como un pequeño almacén de memoria muy, muy breve, el sistema S. Broadbent dice, el filtro, cuando ponemos el filtro para desatender información y prestarle atención selectivamente a algo, es muy temprano y solo ingresa algún tipo de información a los cuales estamos predispuestos para atender. ¿Mm? Lo interesante es que acá el procesamiento sería global, es decir, toda la información que ingresa es percibida en este sistema. Ahora, si tenemos tiempo, les voy a mostrar a un síndrome que se llama el síndrome de Savant. No sé si han escuchado, síndrome del sabio. Antiguamente se le decía idiot savant a personas que por un retraso madurativo muy importante no tienen filtros atencionales. Y esa ausencia de filtros atencionales les hace que todo lo que ingresa, todos los estímulos que están percibiendo, ingresen sin ser jerarquizados ni ser elaborados. ¿Para qué sirve este filtro? Pensemos. Piensen todos los estímulos que hay alrededor en este momento, todas las distractores que puede haber para tomar esta clase, todas las sensaciones físicas de nuestro cuerpo, los estímulos que están alrededor. Imagínense si todo lo que estuviera a nuestro alrededor lo estuviéramos procesando. Sería una cosa infernal y nuestro sistema se saturaría inmediatamente. Los filtros atencionales protegen la mente, protegen que solo algún tipo de información sea relevante y le prestemos atención. El canal siguiente al filtro es un canal de capacidad limitada que Broadbent lo llamó sistema P. Más adelante, recuerden, en este mismo curso, lo vamos a llamar memoria de trabajo a esto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende la idea? Sí. Yo pregunto Sí. porque no les veo las caras en este momento. En una clase normal los vería y ya veo por la mirada. Ya entendería por la mirada si me entienden o no. Bueno, y este es el famoso cuello de botella de Telford, al compañero que me había preguntado, ¿no? El filtro es lo que está haciendo pasar estímulo por estímulo y lo que generaba el periodo refractario que vio Telford. Y esto evita la sobrecarga de información en nuestra mente-cerebro. Bueno, ¿cómo seleccionamos la información? Muchas veces en función de las características físicas de los estímulos, en función del estado interno, en función a que quería prestar atención al equipo blanco, no al equipo negro. Entonces, eso me predispone a poner el filtro a algún tipo de información y no a otra. Bueno, otra característica del modelo de Broadbent es que el filtro es de todo o nada. La info pasa o no pasa. Al que le pasó no ver al gorila, habrá sentido que es un filtro infranqueable, ¿sí? Bueno, selecciona características sensoriales es precategorial. Broadbent dice, los sujetos cuando les hago hacer escucha dicótica, el canal desatendido no pueden saber qué significado, no tienen conciencia del significado de lo que estaban diciendo en el mensaje desatendido. Por lo cual, el filtro estaría antes de que podamos categorizar el mensaje, por ejemplo, el significado de las palabras. Y por último, el filtro está en los estados iniciales del procesamiento de la información, antes de que podamos asignarle, por ejemplo, un significado a las palabras escuchadas. Bueno, y el sistema P es un sistema de procesamiento secuencial, es decir, la información se almacena en un sistema de memoria que me permite ampliar, atender uno por uno a varios estímulos que se procesan simultáneamente, que se procesan
quedan almacenados en una memoria, pero igualmente voy a poder atender uno por uno los estímulos que están aquí almacenados un tiempito mientras estamos aprendiendo o procesando la información. Acá en esta diapositiva se puede ver cómo Broadbent atribuye el cuello de botella a su filtro y trata de explicar este fenómeno que Telford había mencionado previamente. Bueno, unos años después, Ann Trisman es una psicóloga estadounidense muy famosa por sus modelos atencionales y va a hacer unas críticas al modelo de Telford, de Broadbent, porque a partir de algunos experimentos pone en duda de que el filtro sea como se mencionó antes. Ella va a utilizar la técnica de sombreado. La técnica de sombreado es, los sujetos tienen que atender en una escucha dicótica uno de los mensajes, por ejemplo el mensaje que viene por el oído derecho, pero al mismo tiempo no tiene que desatender todo lo que ocurre en el lado izquierdo, sino en realidad tiene que desatender el mensaje izquierdo, pero se le da una tarea secundaria a solo prestar atención al mensaje relevante. La tarea secundaria es que mientras tiene que escuchar el significado de un mensaje y por ahí después comentarlo o repetirlo de memoria, también tienen una tarea secundaria donde tienen que tocar un botón cada vez que escuchen una letra que es emitida por cualquiera de los dos canales. Cada vez que, por ejemplo, una persona diga la letra A, bueno, la letra A, la persona tiene que tocar un botón para poder dar cuenta de que lo escuchó. En el modelo de Ann Trisman, con este experimento de 1960, la letra que les mencioné a veces es pronunciada por la misma voz, es decir, la misma voz que está emitiendo el mensaje principal, o sea, de repente la misma voz del mensaje atendido menciona la letra A, entonces el sujeto tiene que tocarlo, y otras veces la letra es pronunciada por una voz distinta. Es decir, a veces la misma voz puede emitir en uno u otro canal atencional y otro grupo de sujetos les va a tocar con una voz distinta, ¿sí? Que también puede aparecer por el canal atendido o el canal desatendido. ¿Se entiende las condiciones experimentales? Sí, sí. Dígame si no se entiende, ¿eh? Hay 4 condiciones. En una condición tienen que escuchar un mensaje y escuchar una letra que pueda aparecer por un canal o por otro, ¿sí? Esa es la tarea secundaria, y a veces esa palabra para uno de los grupos se emite con la misma voz que el mensaje principal y en la otra se emite por una voz distinta. Hay 2 mensajes simultáneos y uno de los mensajes tiene que ser desatendido. Bueno, el rendimiento aquí fue un poquito escaso cuando era la misma voz, se confundía la misma voz del mensaje atendido, se generaba lo que se llama en atención interferencia, y cuando la voz era distinta, saliese por el canal atendido o saliese por el canal desatendido, había una mayor precisión. La tarea adicional no dificultó la tarea primaria de atender el significado del mensaje relevante. ¿Qué conclusión llega Trisman? Bueno, que el filtro no es todo nada, que que el filtro no es una barrera infranqueable. De hecho, algunos compañeros han visto al gorila y otros no lo han visto, ¿no es cierto? Entonces, no es que el filtro que ponemos es un filtro todo nada, es un filtro atenuador, dice Ann Trisman. Atenúa, pero no impide que algunos estímulos pasen esa barrera que ponemos atencionalmente.
todos conocerán el efecto cóctel. El efecto cóctel, estamos en una reunión, está todo el mundo hablando, no entiendo nada que están diciendo todos, yo estoy charlando, pero de repente alguien menciona mi nombre. Y cuando menciona mi nombre, me doy vuelta a tratar de escuchar qué están diciendo de mí. ¿Mm? Es decir, los filtros no son todo o nada, sino que son atenuadores. Y esto mejora el modelo del paradigma de filtro atencional. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la modificación que hace Trisman? Sí. ¿Sí? Por favor, todas las dudas, lo que quieran, lo preguntan. ¿Mm? Bueno, acá tenemos en este dibujo que le cambiamos a un atenuador, ¿sí?, el filtro absoluto de Broadbent inicial. Es como se va mejorando el mensaje. Por eso, ven, acá está el canal atendido y acá está el canal desatendido. Ven que no hay información que pase, según el modelo de Broadbent, pero en el de Trisman, la información pasa por el canal desatendido. ¿Mm? Hay información que logra pasar la barrera. Otro experimento pone en duda dónde poner el filtro. Es decir, se produce información discordante o incoherente con el modelo y se busca modificarlo a partir de lo que hablamos la primera clase. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase hablamos de los paradigmas de investigación y cómo vamos modificando hipótesis? La hipótesis de filtro se mantiene, pero se van cambiando hipótesis ad hoc. ¿Se acuerdan? Bueno, y el modelo se vuelve cada vez más potente y robusto porque logra explicar muchas anomalías que surgen de los experimentos. Bueno, ¿qué modificación se le da al modelo de filtro en 1972? Estos dos psicólogos lo que hacen es hacer otro experimento para ver la cuestión de lo precategorial. O sea, ponen en duda o quieren ver si se sostiene la hipótesis de que el filtro es precategorial. Bueno, ¿qué se hace? En una primera fase experimental, a los sujetos se les va a hacer un condicionamiento clásico. Se les va a nombrar algunas ciudades y algunas de las ciudades que se les va a mencionar se las va a asociar con una pequeña descarga eléctrica en la palma de la mano. Es decir, se les va a pasar un poquito de corriente eléctrica, por ejemplo, cuando escuchen Roma. Pero cuando escuchan, por ejemplo, París, no se condiciona con una descarga eléctrica. Es decir, Berlín tiene una descarga eléctrica, Buenos Aires no. Entonces, diferentes ciudades son mencionadas y algunas son asociadas. Se mide con un galvanómetro, por ejemplo, la respuesta electrodermal de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Un galvanómetro, ¿ustedes conocen lo que es? ¿Escucharon hablar alguna vez del galvanómetro? No, profe. Se ponen unos sensores en las palmas de las manos. Una vez que se hizo el condicionamiento, se ponen unos sensores en la mano y cuando una persona está ansiosa, está con estrés y demás, hay algo que aumenta, que es la conductividad de la piel. ¿Qué quiere decir? Que la piel se vuelve mejor conductor de la electricidad. Si vos pones dos sensores, vos ves que, porque las manos transpiran y aunque no se sienta sudor en la mano, hay una respuesta refleja automática cuando estamos estresados, que es aumentar el flujo de las glándulas sudoríparas que tenemos en las manos. Esto aumenta los minerales que va a haber en la piel y a través de los minerales una pequeña corriente eléctrica corre más rápido en esa piel de una persona con estrés que en una persona sin estrés. El galvanómetro es lo que se llamó por primera vez el detector de mentiras. ¿Escucharon hablar del detector de mentiras? Que a las personas se les hacen preguntas y en base a la incomodidad que tienen por esas preguntas se quiere ver si están mintiendo o no están mintiendo.
Bueno, ¿cómo saben que una persona está incómoda? Porque sabemos, no puede evitar tener la respuesta refleja de estrés y la conductividad de la piel aumenta. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se hace una segunda fase del experimento y en esta fase, perdón, en la segunda fase va a ser un experimento de escucha dicótica. El sujeto tiene que escuchar un mensaje relevante y prestarle atención, y por el mensaje irrelevante, o mejor dicho, el mensaje que se tiene que desatender por el segundo canal, se van a intercalar las palabras de las ciudades. Es decir, va a haber todo un mensaje y de repente se va a decir Roma, de repente se va a decir París, de repente se va a decir Berlín y de repente se va a decir Buenos Aires. ¿Mm? Bueno, los sujetos no están escuchando el mensaje irrelevante. Sin embargo, tenemos los sensores para ver la conductancia de la piel del galvanómetro y podemos observar que cuando dicen Buenos Aires, el galvanómetro no se altera. Pero Berlín, que estaba asociado con la descarga eléctrica del aprendizaje en la primera fase, el galvanómetro aumenta la conductancia y vemos que la persona está estresada. Sin embargo, no está consciente del mensaje que está escuchando, ¿se entiende? Luego, le dicen París y el tipo está tranquilo, pero cuando le dicen Roma, que estaba asociado con la descarga eléctrica, el galvanómetro vuelve a subir. ¿Qué nos está dando cuenta esto? ¿Se entiende lo que está ocurriendo en el experimento? El modelo había dicho algo del filtro, que el filtro estaba precategorial, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede ser que si el filtro es precategorial, la persona esté reconociendo las palabras como París, Roma, Buenos Aires y unas estén asociadas con peligro y otras estén asociadas con que no hay descarga eléctrica? Quiere decir que el filtro ocurre después, hay un procesamiento antes y es categorial. Los sujetos, aunque no son conscientes del mensaje que están atendiendo ni de que están ansiosos, la respuesta electrodermal los está deschavando de que las palabras condicionadas están siendo registradas y están siendo categorizadas. Bueno, esta nueva información me cambia el filtro de lugar. Hay detección, hay reconocimiento y luego viene el filtro. Es decir, hay mucha información que ingresa, es reconocida, pero es filtrada luego a la conciencia para no saturar al sistema. La selección es tardía según el modelo de Deutsch y Deutsch, este matrimonio de psicólogos que hace un modelo de filtro postcategorial. Acá tendríamos los tres modelos con sus diferencias. Filtro absoluto, pasamos a atenuador. El filtro atenuador, ¿sí?, es postcategorial en el último modelo de Deutsch y Deutsch. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Se entendió cómo el modelo de filtro fue avanzando con el tiempo? ¿Cómo los experimentos a veces pueden darnos cuenta y hacer que un modelo no permanezca estático, sino que va tratando de dar cuenta de las discordancias que tiene la información experimental? Sí, profe, se entendieron. Sí. ¿Eso es porque le genera algún tipo de dolor el cambio? Vos decís, ¿cómo te llamás? Alia, Aria, no te Alia, entendí. Alia. Alia. Bueno, lo que está ocurriendo no es porque les produzca dolor, sino que en un momento se asoció, ¿no?,
con el condicionamiento clásico, hiciste una respuesta emocional a que una ciudad esté condicionada aversivamente. Entonces Roma me predice peligro, me va a doler, me va a hacer algo malo. ¿Mm? Entonces la persona no es consciente ni de que está escuchando la palabra Roma, ni que se está poniendo ansioso, ni que las manos le transpiran un poco. No es consciente de ninguna de estas cosas. Está prestándole atención al mensaje relevante. No es que le duela, no es que le duela en el momento, porque no le dan una descarga eléctrica, solamente le hacen escuchar Roma. Lo que pasa, el aprendizaje previo asoció que Roma es malo. Roma está asociado con dolor, ¿sí? Pero no le están dando una descarga eléctrica, simplemente lo categorizó como algo negativo a esa ciudad. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y lo que nos está diciendo el modelo es que llegamos a reconocer y darle la categoría de Roma malo, ¿sí? Como los nenes chiquitos, pero bueno, así aprendemos, vamos aprendiendo a distinguir cosas que son potenciales peligros, por ejemplo, a través de estas respuestas emocionales. Y esta respuesta emocional estuvo antes del filtro atencional. Entonces, el experimento nos da cuenta que los filtros no necesariamente están acá. Vemos que se pueden dar postcategoriales. Bueno, a mí me parece, es una linda forma de ver cómo, complementando lo que vimos la primera clase, cómo un paradigma va cambiando, cómo un paradigma va creciendo, no se mantiene estático, no es que ya está, se fundó y es así, sino que ante las diferentes dificultades lo vamos mejorando. Y de hecho, la próxima clase vamos a tratar de integrar los dos paradigmas, tanto el paradigma de filtro como los de recursos limitados o las teorías energéticas de la atención, que es el otro paradigma que en paralelo a los filtros tratan de dar cuenta de qué es lo que está pasando. El otro paradigma científico paralelo a los de filtros se llaman teorías energéticas de la atención. También se valen de las técnicas de estudio como la escucha dicótica, con los estudios de seguimiento, de amplitud de memoria dividida, y lo que explican es que no habría un filtro, o sea, su axioma es que no es que hay un filtro, sino lo que hay es una capacidad limitada. Tenemos recursos limitados atencionales, y entonces cuando los estamos utilizando no podemos prestarle atención a los otros estímulos porque no tenemos recursos. No nos alcanzan los recursos, no porque ponemos filtros. Esta es la explicación que dan las teorías energéticas. ¿Se entiende la diferencia? Apelan a un axioma distinto para construir su modelo teórico. Bueno, veamos cómo llegan a estas conclusiones, ¿sí? Y después les voy a mostrar un pedacito de un video para ver si esto se puede explicar o no por los recursos atencionales limitados o por el filtro. Y vamos directo a los experimentos de doble tarea. Bueno, el modelo predice esto. Tenemos un combustible o energía disponible para poder prestar atención a una cantidad limitada de estímulos. Cuando saturamos esa capacidad se genera interferencia. Interferencia es que nuestra capacidad atencional empieza a disminuir, empieza a decaer. Daniel Kahneman, este psicólogo fue premio Nobel en el año 2000, le dieron, como no hay premio Nobel de psicología, le dieron premio Nobel de economía. ¿Conocen la historia de Daniel Kahneman? ¿Lo han escuchado? Es el primer psicólogo que recibió un premio Nobel, pero como no existe la categoría psicología, le dieron de economía. ¿Sí? Bueno, él tiene todo un modelo de la capacidad disponible a partir de una arousal o una capacidad de energía disponible. Tenemos un ejecutivo que es capaz de generar una política de distribución
a qué le vamos a prestar atención con nuestros recursos limitados. Y es una explicación alternativa que no utiliza filtro. Entonces, esto nos da una política de distribución, nos permite jerarquizar a qué le damos ese combustible para prestar atención, y lo otro a lo cual el combustible no nos va a alcanzar, la energía no nos va a alcanzar, no va a ser atendido por esta capacidad limitada y no por un filtro que se haya esgrimido. A partir de esto surgen algunos conceptos como procesos que van a estar limitados por los recursos versus los procesos limitados por los datos. ¿Qué son los procesos limitados por los recursos y qué es que estén limitados por los datos? A ver, si están limitados por nuestros recursos, entonces si estamos prestando atención a una tarea y de repente estamos obstruidos, nuestro procesamiento se enlentece o se detiene y está obstruido no por la tarea que estamos haciendo, sino por toda la atención que tenemos que prestar. Si quitamos distractores que interfieran con la tarea, esto muestra que empieza a aumentar nuestro rendimiento. Si está limitado por los recursos, el sacar distractores mejora el rendimiento del individuo. En cambio, si la tarea misma es muy compleja y rebasa nuestra capacidad atencional y estamos limitados por los datos, aunque saquemos distractores no mejora el rendimiento. El individuo no mejora aunque le quitemos distractores. En un gráfico lo podríamos ver así. Cuando la tarea no sobrepasa nuestra capacidad energética para distribuirle atención, por más que saquemos distractores, apaguemos la televisión, cerremos la ventana, nos pongamos en silencio absoluto a procesar la información, la cosa no mejora. Cuando quitamos los distractores, como los que mencioné antes, y estábamos limitados por los recursos, vemos un progreso en el rendimiento del individuo. ¿Se entiende la idea de procesos limitados por los datos versus limitados por los recursos? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, se Sí, entendió. sí. Imagínense, tienen que retener, no sé, un número de 20 cifras. Y no lo pueden hacer, supongamos. Están limitados por los datos. Por más que le quiten distractores, no lo pueden hacer. De repente tienen que recordar 7 números. 7 números. Si no hay ruido, si no hay estímulos que les estén llamando la atención, es posiblemente que los puedan retener, porque la capacidad de memoria de trabajo les permitiría retener 7 unidades de información. Bueno, algo similar es lo que ocurre cuando nos enfrentamos a un problema muy difícil, que no contamos los recursos suficientes para procesar toda esa información, versus unas que sí podamos procesar. Shiffrin y Snyder, dos psicólogos cognitivos en la década del 70, fines del 70, empiezan a hablar entonces también de cómo es que nosotros mejoramos nuestra performance y de repente estamos haciendo cosas muy complejas que rebasarían nuestros recursos. Nuestros recursos pareciera que no se volvieran tan limitados, porque de repente estamos charlando y al mismo tiempo prestamos atención al camino cuando estamos manejando. ¿Cómo puede ser que podamos hacer tareas tan complejas que a veces parecería que estuvieran rebasando nuestras capacidades limitadas por los recursos? Bueno, Shiffrin y Snyder plantean teóricamente que hay procesos atencionales automáticos versus procesos controlados. A ver, cuando uno ya aprendió a manejar, cuando uno está en el proceso de aprender, uno está mirando y es consciente de cómo pone la palanca de cambio, primera, segunda, la marcha atrás como era, y hasta que te acordás y tratás de hacer el juego con el embrague, estás un tiempito. Pero
después de cierta práctica, algunos de ustedes ya saben manejar, por ejemplo, ¿sí? ¿Pasó por el proceso que les estoy contando? Sí, Y sí, ya sí. tienen automatizado Sí. el proceso y ni Sí, sí. saben cómo ponen la palanca de cambio, y eso les habilita, por ejemplo, no consumir recursos. Ustedes pueden estar haciendo un proceso controlado, que es conversar con la persona de al lado, que está en el asiento del acompañante, y están charlando, y estás pensando lo que te está contando, y tratás de hacerle una respuesta a esto que te plantea, y sin embargo, gracias a los procesos automáticos, no estás gastando recursos en cómo se ponía la primera, cómo se ponía la marcha atrás, porque lo hacemos de forma no consciente. Los procesos automáticos, una vez que han pasado a automatizarse, ni bien los activamos, son difíciles de inhibir. Al contrario, los estropeamos cuando tratamos de ser conscientes. Cuando uno quiere ser consciente de cómo está manejando, uno empieza a manejar peor. Cuando uno quiere ser consciente de cómo uno camina, empieza a caminar peor. Cuando uno quiere ser consciente de los procesos automatizados, los estropea. ¿Sí? Y gracias a esto ahorramos mucho de esa energía, de recursos, para dárselo a los procesos controlados, para hacer tareas novedosas. Bien. Bueno, sin embargo, hay muchas tareas que combinan ambas cosas. Es decir, por más que manejar tiene un montonazo de actividades automatizadas, el prestar atención a el tráfico siempre tiene cuestiones novedosas que nos van a pedir algunos recursos, porque el tráfico no es idéntico, va a ir variando, y los problemas que tengamos que resolver del tráfico que tenemos en este momento nos van a chupar recursos, aunque tengamos tareas automatizadas. ¿Está bien? La mayoría de todas las cosas que hacemos tienen tanto procesos automáticos y controlados simultáneamente. Bueno, hasta acá. ¿Se entiende el modelo que les acabo de mencionar? ¿Sí? O por lo menos los diferentes conceptos que se van desgranando de una idea de recursos limitados. Sí. ¿Sí? ¿Estamos Sí. bien? Bárbaro. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Me detienen. Si no entienden algo, me detienen y lo explicamos hasta que se entienda, ¿sí? Bueno, atención para la ejecución de procesos mentales. Una vez que tenemos esta idea de los procesos controlados, ¿sí? Los procesos controlados versus automáticos, podemos pensar que hay una serie de actividades que son el inconsciente cognitivo, ¿sí? Para distinguirlo por ahí del inconsciente. Cuando se habla de inconsciente, uno tiene por ahí la asociación con el psicoanálisis, pero el inconsciente cognitivo tiene esta característica de automatización, de unidades cognitivas que se integran e interactúan generando nuestros comportamientos. Uno no piensa demasiado, entra de repente a un restaurante, se sienta, tiene un guión, sabe que agarra un menú, que hay un mesero, una persona que se acerca y nos va a tomar nota del pedido que vamos a hacer. Hay todo un guión de actividades que son automáticas, aprendidas y que se pueden traer como esquemas. Esta es la idea de los esquemas cognitivos. Puede ser que lo hayan escuchado en algún momento. Los esquemas cognitivos, también llamados guiones, nos permiten toda una serie de comportamientos complejos que por su automatización no nos consumen recursos y los podemos utilizar y desplegar según en los contextos en que nos encontremos. Ustedes, por ejemplo, por ahí les tocó la virtualidad hasta ahora y no han ido presencial a la facultad, pero ¿recuerdan cuando iban al colegio si iban a pie o iban en colectivo
o iban en auto, lo que sea, ¿no han tenido la sensación de tener la mente en cualquier otro lado y salieron de casa y llegaron al colegio, llegaron a la universidad, llegaron al trabajo y no tienen ni idea de cómo lo hicieron? ¿No han tenido esa sensación de estar en piloto automático? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. Sí. yo me la paso así. Yo me la paso así. Salvo cuando deliberadamente me propongo hacer algún ejercicio de meditación o mindfulness y demás, estoy muchas veces abusando de mis esquemas para llegar ileso con todos estos procesamientos automáticos y guiones. ¿Mm? Entonces, en base a la información perceptiva, utilizamos esquemas aprendidos que casi no me requieren recursos atencionales y puedo generar acciones. Y lo que genera el sistema atencional supervisor es el gasto de recursos energéticos atencionales para elegir cuáles son los esquemas más adecuados según las circunstancias. ¿Mm? El sistema atencional supervisor lo que está haciendo en el modelo de Norman y Yalis es eligiendo los mejores esquemas aprendidos para las situaciones actuales. El sistema atencional supervisor o SAS, este sistema atencional lo que hace es inhibe o active esquemas y es nuestra parte más controlada y está supervisando los conflictos que se pueden ocurrir en esta elección de esquemas. Bueno, les voy a mostrar un video. Es un video un poquito largo, quiero elegirles una partecita. Para, a ver, quiero elegirles, aunque esto es atención auditiva, quiero que vean el caso de este individuo que me parece muy interesante. Paren que se los paso a compartir. Y lo que quiero es hablar con ustedes cómo explicamos esto desde los recursos limitados o desde el paradigma de filtro. Yo les quiero mostrar un caso disruptivo, que pone en tensión a los dos paradigmas que les acabo de mencionar. Compartir pantalla. Escuchen lo que hace esta persona excepcional, que daría cuenta de una atención muy, muy increíble. Fíjense, este hombre es un chico autista, o un muchacho autista, de bajo funcionamiento, un chico de bajo funcionamiento que apenas tiene algo de lenguaje, pero no puede sumar más del número 3, por ejemplo. No puede abrocharse la camisa ni vestirse solo. Pero miren la capacidad que tiene, justamente porque su atención no funciona como en los modelos que les acabo de mencionar. ¿Sí? Presten atención y me cuentan ustedes qué opinan después del video. Un artista satán muy conocido. Vive en Londres y es un claro ejemplo. Él observa... Perdón, ¿escuchan el audio? Yo no, muy, muy bajo, Bajito se muy escucha. bajo. No, ¿No escuchan el audio? A ver, cuando comparto debe haber una opción para el O sea, audio. sí se escucha, profe, A ver. pero un poco bajo. A ver, cuando compartimos, compartir audio, ahí está, me olvidé de eso, era eso. Compartir audio, ahí está, ahora sí se debe escuchar.
dibuja una complicada construcción y en menos de una hora puede reproducirla. Me gusta dibujar porque soy un artista, porque de veras dibujo las cosas, dibujo edificios. Desde pequeño, su familia notó signos de autismo. No le gustaba el contacto y le daban muchos berrinches, gritaba, se lastimaba, lo cual es muy común en chicos autistas. Solo entiende ideas sencillas y le cuesta contar cómo aprendió a dibujar. Puedo hacerlo sin ayuda. Eso no es problema. Porque yo siento que está bien. Su hermana debe ayudarlo hasta con las tareas más básicas. ¿Este lado? De este lado. Y aún ahora, con más de 20 años, vive con su madre. No se maneja con las matemáticas. Cuando Stephen compra algo, le damos el dinero exacto, porque no tiene la capacidad para hacer ni siquiera una suma simple. Eres afortunado de tener esta memoria increíble. Margaret Hewson, una agente literaria, conoció a Stephen cuando él tenía solo 11 años. Ella cultivó el talento del pequeño llevándolo de viaje para ver los grandes monumentos del mundo. La Torre Eiffel en París. La Catedral de San Basilio en Moscú. El edificio Chrysler en Nueva York. Los famosos tranvías de San Francisco. Todo fue dibujado detalladamente. Stephen nunca había tenido una clase de arte en su vida, pero entendía de perspectiva. Con la ayuda de Margaret, Stephen editó 4 libros con gran éxito de ventas. 1402, necesito informe de altitud. Su increíble talento quedó de manifiesto cuando lo llevamos a recorrer Londres en helicóptero. Estamos sobre Canary Wharf ahora. En su tablero de dibujo, Stephen comienza su boceto. Primero realiza unos trazos con el lápiz y luego pasa al bolígrafo. Aún hoy, tras años de observar a Stephen dibujando, lo encuentro muy fascinante. Me hipnotiza. Cuando el bolígrafo se posa sobre el papel, parece una máquina de coser, un bordado, una intrincada obra de encaje. Siempre obsesionado con los rascacielos, Stephen dibuja el eje, las torres del distrito comercial, Canary Wharf. Listo. Terminé. El proceso llevó solo 3 horas. Es maravilloso, Stephen. Y... Piensas una vista aérea y luego Sí. lo plasmas en el papel. sí, Muy sofisticado. esto es Greenwich, el Colegio Real Naval. Y esta es la Casa de la Reina. Sí. El dibujo cubre 7 vecindarios de Londres, 4 monumentos, más de 100 edificios, muchos en construcción. La perspectiva es perfecta y ejemplifica la capacidad de Stephen para recordar los detalles que ha visto solo de manera fugaz. El Dr. Snyder dice que el arte producido por los savants está íntimamente conectado a la memoria. Perciben el mundo y lo reproducen tal como es, sin interpretación. Sus habilidades pertenecen a la parte más literal del cerebro, el hemisferio derecho. Ahí les dejo de compartir. Bueno, ¿qué les pareció este chico? No sé Increíble si la se dieron cuenta, memoria. no sé si se dieron cuenta, pero todas las pinturas que él hace, las hace de memoria. Este chico es famoso, lo llaman la cámara viviente, porque lo suben a un helicóptero, ya está en un montonazo de documentales. Si ustedes buscan en YouTube la cámara viviente, va a salir este hombre. Lo llevan a ciudades
que nunca conoció, lo llevan a Tokio, por ejemplo, hay un video que está sobrevolando Tokio con un helicóptero, después de un rato vuelve y te dibuja todos los edificios con la cantidad exacta de ventanas, de pisos, la localización exacta de cada monumento y lugar, como si hubiera sacado una foto. ¿Sí? Si bien este es un ejemplo de atención visual y no auditiva como veníamos trabajando hasta ahora, quería mostrar el tema de la ausencia de filtros y cómo se explicaría, ¿no?, desde los recursos limitados. ¿Cómo puede ser que una persona savant tenga esta capacidad de recursos si no existieran los filtros? ¿Se entiende? Una de las explicaciones de los savant es que no tienen los filtros atencionales del paradigma que les enseñé al principio. ¿Notaron cuál es la desgracia de tener esta super habilidad? Por tener toda esta habilidad, tienen una gran discapacidad en muchísimos otros aspectos, ¿sí? En general, los idiots savant tienen retrasos madurativos e intelectuales muy severos, con una super habilidad que les da, por ejemplo, en este caso, el dibujo. Hay un caso famoso también el caso de Mozart. Mozart, por ejemplo, había sido llevado por su papá al Vaticano. En el Vaticano se guardaba el Miserere de Salieri, que era toda una obra polifónica, a muchas voces, y esa obra no salía ni se copiaba, y era como uno de los tesoros del Vaticano. ¿Qué pasó? Mozart con 6 años lo lleva a Leopoldo, su papá, escucha el Miserere de Allegri, vuelve a su casa y copia instrumento por instrumento, nota por nota, exactamente todo lo que había escuchado durante la interpretación. Es la primera vez, es un trabajo de espionaje, roba la partitura sin sacarla físicamente, sale en la mente de Mozart. Digamos, no necesariamente la ausencia de filtros atencionales ocurre con un retraso intelectual como el que estamos viendo. Pero estas personas son capaces de ver la realidad sin intermediación de los filtros ni las categorías que usamos la mayoría de las personas normales. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ustedes han visto las dificultades de muchos chicos autistas que son muy sensibles a la estimulación? ¿Han notado eso? ¿Alguna persona que ha estado en contacto con personas con autismo, por ejemplo? Yo tengo un conocido que, por ejemplo, los ruidos fuertes no los puede escuchar. Entonces, si van, por ejemplo, a una fiesta o demás, tienen que tener mucho cuidado con eso, de no sentarse cerca de algún parlante, o a veces lleva como unas orejeras que le protege los oídos. Ese es un detalle muy, muy interesante y pensalo, Facundo, ¿no? Es el que comentó esto. Sí, sí. Pensalo desde la ausencia de filtros atencionales, cómo la saturación del sistema no puede tolerar a veces la irrupción de muchos estímulos que no puede habituar ni desensibilizar. Y habrán escuchado muchas veces en el autismo las dificultades para o las crisis que puede haber tener un niño con autismo cuando le cambian de lugar algo, o cuando entran a un lugar desconocido, y la catapulta de estímulos los invade por primera vez. Bueno, estas ausencias de filtros atencionales no es la causa del autismo, es una de las características que podemos ver y nos dan cuenta de cuando no funcionan correctamente estos sistemas. Piensen, si todos los estímulos fueran igual de importantes, si no tuviéramos atención selectiva para decir
qué es relevante y qué no es relevante, y todo le prestase la misma atención. Bueno, es muy difícil construir una mente organizada a partir de eso, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, espero que les haya resultado interesante. Si quieren preguntar algo más, si no, ya los dejo para la próxima clase, que va a tratar sobre cómo tratar de integrar estos dos paradigmas en un nuevo modelo, el modelo de Posner, donde conviven los filtros con los recursos limitados en el mismo paradigma de investigación. Muy bien, perdón, quería preguntar a los chicos si tienen grupo de WhatsApp de la materia. Pregunta a uno de los compañeros, ¿tienen grupo? Tenemos